Mi nombre es Jacqueline y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de las perforaciones, una práctica pues muy común actualmente, que bueno, también se le suele llamar como del inglés piercing, que pues significa o es lo mismo en el español como el perforar, atravesar o realizar un agujero en distintas partes del cuerpo, desde las faciales, que se puede ver en las orejas, nariz, cejas, labios, lengua y otras partes que también se perforan son el ombligo e incluso partes más privadas también se perforan hoy en día. Pues es una práctica muy común y acerca de esta práctica pues es muy general también hoy en día verla sin importar la edad. Principalmente se ve en la juventud, pero no es la excepción, sino que está presente en personas de cualquier edad, desde adultos, mayores, jóvenes, bueno, ya personas más jóvenes como pues incluso los bebés que al nacer se las practican según la cultura. Pero si no importa la edad, estas se realizan en algunos estados. Sí están reguladas, donde a los menores de 18 años no se los permiten hacerlo sin el consentimiento de un adulto o de sus padres, pero eso es en algunos y pues sí, se ven personas de cualquier edad que las portan, que se hacen estas perforaciones, eh, incluso sin importar el sexo. Hoy día pues está generalizado igual por la parte del sexo, porque ya no solo se ven mujeres, sino que también comienza a ser más normal que incluso los hombres los hagan o se las realicen, a pesar de que, o bueno, por una parte sí no las aceptan que los hombres las hagan porque las vinculan o han sido en mucho tiempo el distintivo de presidiarios, pandillas de motociclistas, rockeros punk o integrantes de la subcultura sadoquista o homosexual, como vamos a ver en la historia de esta práctica. Y por eso es que aunque hoy día está muy generalizado y se puede ver sin importar la edad o el sexo, pues hay una parte que eh, todavía como que no la acepta bien por esta perspectiva. Y bueno, viendo esta práctica desde sus inicios en la humanidad o en la historia, pues no se establece una fecha específica para esto, sino que se dice que pues su origen es tan antiguo, viene desde mucho tiempo atrás. Se puede ver por parte de las culturas o tribus que las realizaban, como lo es la maya en el 900 antes del Mesías, que ellos lo usaban pues sí como para adornar su cuerpo, pero también como para marcar estatus, y las realizaban durante sus ceremonias y rituales religiosos. También se mencionan otras culturas donde se pueden ver estos primeros datos de perforación en la cultura esquimal, donde tenía el significado de madurez, o así como la Kashinagua también, donde esta práctica de la perforación tenía ese significado de madurez, donde los niños ya una vez pasados a ser jóvenes pasaban por esta práctica que tenía ese significado para introducirse a sus responsabilidades y practicar actividades como la caza. Y bueno, en el caso de los Kashinagua se menciona que ellos se perforaban la nariz pues con ese mismo significado, pero se insertaban una pluma de colores ahí en la nariz y eso era lo que indicaba su rango o madurez. También está la tribu o tribus Mursi y Masai, donde se ven en concreto la población femenina que pues muy interesantemente ellos
pues por cultura, porque pues no entendemos alguna otra lógica por la que ellos hacían este tipo de cosas, o en su caso de estas tribus que deformaban su cavidad bucal con discos pues grandes que se metían en la boca para aumentarla de tamaño y alargar así sus lóbulos, llevando pues estos círculos metálicos de gran tamaño en sus bocas. Incluso pues pueden buscar imágenes y pues sí, donde se ven estas prácticas de perforación pues extremas, o que a lo mejor hoy día son difíciles de entender, pero que por la cultura en esas tribus pues solían hacerlo las mujeres para deformar su cavidad bucal. Y bueno, eso es por parte de algunas tribus donde se ve desde el lado cultural esta práctica. Y por otro lado están los egipcios en el 3000 antes del Mesías, que además de verlo como, o bueno, más de verlo como algo estético como se ve hoy día, lo hacían como estatus de jerarquías sociales, y también lo realizaban como parte de sus prácticas religiosas y culturales. Posteriormente también se dice de los romanos en el 700 antes del Mesías que adoptaron esta práctica, pero ellos lo veían o tenía el símbolo de la virilidad y la valentía en el caso del hombre, que cuando llegaba de las guerras, pues para marcar su victoria, pues lo hacía a través de estas prácticas, y en el caso de la mujer también lo hacía, pero como como estatus para marcar su clase social. Y ya como historia más reciente a nuestros años, bueno, en los años del 1950 se dice que se pusieron de moda las perforaciones, pues a través de una moda que surgió en los Estados Unidos llamada fiestas de pijamas, donde pues en ellas se realizaba esta práctica entre adolescentes. Ellos mismos pues lo hacían entre ellos, estas perforaciones. Y también más adelante, en los 60s, en el 1960, viene otra moda llamada hippie, donde pues esto de las perforaciones se asociaba más a jóvenes contraculturales, o donde se ve que quienes portaban perforaciones, o bueno, los primeros hombres aquí que comenzaron a usar perforaciones es porque eran homosexuales. Y ya en los años 70 viene la irrupción del punk, o este tipo de rockeros donde pues las perforaciones se les ve más como desde ese lado de variedad y transgresión, por esta moda de los rockeros o la irrupción del punk. Y de ahí a los años 90 se dice que hubo un como pues una, bueno, de esta parte de las perforaciones se veía en casi todos los jóvenes, que pues sí comenzó a verse más en los jóvenes que llevaban, pues era muy común ya en los 90 que casi todos los jóvenes tuvieran uno o varios eh, pues pendientes que realizaran estas perforaciones. Ya era más común, y ya de ahí hasta nuestros días, donde pues ha ido cambiando la perspectiva hacia esta práctica, eh, donde hoy día se ve a los tatuajes acompañados de esta práctica de perforar, que son considerados como, pues sí, ornamentos de moda, también tomados desde el arte corporal. También se ven como atracción sexual, y se dice que pues hoy día tiene mucho que ver con lo social, incluso el portar pendientes o realizar esta práctica. Y bueno, aunque generalmente hoy día la perspectiva es muy diferente a antes,
y se suele aceptar, se suele ver como algo muy bueno, como algo de la moda, y muy normal hoy día por parte de la perspectiva laboral o de crecimiento, personas que, pues sí, incurren en estas prácticas puede verse un poco afectado el caer en esta práctica o realizarla, porque a pesar de que hoy día ya se ve bien, generalmente desde la perspectiva de lo laboral o el crecimiento personal, suele presentar en algunos casos pues un impedimento el realizar esta práctica. eh, para aquellas personas pues si no se les permite en el trabajo portarlos por la imagen que dan, o también en cuanto al crecimiento o su carrera profesional, también se dice que puede ser un impedimento para avanzar en ello. Y eso a pesar de que hoy día ya cambió mucha la perspectiva, ya es muy aceptado, pero puede haber aún este impedimento del lado laboral. Y hay otras opiniones también respecto a esta práctica que caracteriza, o hay quienes dicen que, pues sí, es el característico de los delincuentes, de personas de mal vivir, y por eso es que muchos padres no permiten a sus hijos llevar o hacer esta práctica, porque pues es algo que algunas personas asocian con este tipo de personas, que pues algo que no da una buena imagen, y incluso desde perspectivas a lo mejor más de generaciones pasadas, como puede ser nuestros padres o abuelos, puede que escuchemos hablar a ellos decir, o cómo ellos asocian esta práctica de las perforaciones a cómo la veían en sus tiempos, que pues esta práctica de perforar era designada al ganado, como lo eran los animales, que pues sí, los usaban para, pues sí, como mercancía, como, pues sí, para marcarlos, y pues sí, se puede ver también desde esa perspectiva que era uno de los usos que se hacían en los animales, el perforarlos, como los cerdos, como las vacas, que les ponían, pues sí, estas perforaciones o aretes. Y eso es por la parte de diferentes perspectivas o maneras de ver a esta práctica, que bueno, hoy día es muy común y generalmente aceptada, con algunas excepciones en el lugar laboral o académico. Y ahora vamos a ver por qué es muy común, o bueno, por qué esta práctica principalmente se ve dentro de la juventud, aunque ya vimos que sin importar la edad, pero se ve principalmente en la adolescencia, o por qué en esta etapa es en la que pues la mayoría incurre a esto. Y pues si veremos esas razones, primeramente esta etapa de la adolescencia se dice que abarca aproximadamente de los 12 a los 19 años, y pues sí, viéndola desde lo que es esta etapa, pues el joven o la joven comienza a experimentar muchos cambios en su cuerpo, pues también en sus emociones, y también desde lo social vienen muchos cambios. Y bueno, se dice que una de las razones por las que pues tiene que ver esta etapa con hacerse alguna perforación, o por qué los jóvenes hacen este tipo de cosas, es por la etapa misma que los lleva a eso. Es pues sí, todos los cambios que experimenta que lo llevan a ello. Una razón que comenta una académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, de nombre Janet Esmeralda Zócato Toralba,
menciona que es por la destructividad que implica crecer o el dolor, como la misma palabra de adolece o de adolescencia pues la lleva, ese dolor, pues ella menciona que hacerse una herida, un corte o esto de las perforaciones o tatuajes son un acto impulsivo para aliviar todos esos cambios o ese cierto dolor que se menciona de la adolescencia. Y bueno, así es como bueno, una de las razones que ella explica, pues es esa, de la etapa de joven, que pues sí vemos que es una etapa muy vulnerable por todos los cambios, también por pues la impulsividad, algo característico en esta etapa que pues no se está bien lo suficientemente a lo mejor consciente, pero pues se lleva a la práctica. Y otra de las razones en la juventud pues puede ser desde el lado de la personalidad, porque pues como lo veíamos, esta etapa es muy susceptible a caer en este tipo de cosas por todos los cambios. Y otra de las cosas es desde lo social, el querer fijar eh, la personalidad o usarlo como distinción o para distinguirse de los demás o incluso pues ser aceptados en algún grupo. Pues sí, movidos por lo social. Y también en esta etapa pues puede ser influyente la moda, que pues vemos a través de la sociedad hoy día como es muy común. Y bueno, no solo en la sociedad, sino también a través de medios de comunicación como lo es la televisión, las redes sociales, donde se puede ver celebridades o deportistas que, como ejemplos, que lucen todo este tipo de perforaciones, de accesorios y lo hacen ver como algo bonito y algo que quieren imitar los adolescentes en estas modas, siendo susceptibles. Y ahora voy a compartir algunos estudios que se han hecho en adolescentes y que pues son muy interesantes. Este estudio es titulado Tatuajes y perforaciones como indicadores de conducta de riesgo en adolescentes. Y una de las cosas o datos que menciona este estudio es que implica mayor riesgo de abuso de sustancias pues como las drogas, como también mayor riesgo a la actividad sexual, a desórdenes alimenticios, suicidio. Y bueno, todo esto se hizo comparando adolescentes de la misma edad, sin tatuajes o perforaciones, de los que sí tenían. Y otro dato es que se describe mayor consumo de drogas blandas como lo es el tabaco, alcohol o marihuana asociados a menor edad, de adquisición de tatuajes o perforaciones, mientras que a mayor número de estas perforaciones se asocia al consumo de drogas más duras como la cocaína, metanfetaminas, éxtasis. Y por último, otro dato de este estudio es desde el lado psicosocial, que se dice que de los adolescentes que se realizan tatuajes o perforaciones, pues se dice que ellos perciben menor cercanía afectiva o apoyo de sus padres, y en el caso de las mujeres, la mayor frecuencia de sentimientos de rabia, agresividad y depresión se correlaciona con un mayor número de perforaciones. Y pasando a algunos de los efectos que pueden producirse al perforarse, según un informe clínico por parte de la Academia Americana de Pediatría titulado
los tatuajes, perforaciones y escarificaciones en adolescentes y adultos jóvenes, en inglés, pero también esta información puede encontrarse en español. Y bueno, ahí menciona uno de los efectos es la infección del área al romper con esa barrera protectora de la piel que pues conlleva esta práctica de perforar y que pues se hace a través de agujas o catéteres, donde pues conlleva este riesgo por bacteria como puede ser la de estafilococos o streptococo. También infecciones en el torrente sanguíneos por el virus de la hepatitis B o C y el tétanos. Traumatismo dental en el caso de perforaciones en esa área de la boca, como puede ser astillado dental o que la joyería cause problemas en las encías y esmalte. Y algo que los investigadores han descubierto en algunos casos es que el hueso de la quijada puede verse afectado y requerir cirugía oral para conservar los dientes. Y bueno, otros de los problemas que pueden verse al perforarse, más relacionados al tipo de joyería que se utiliza o la pieza, son las reacciones alérgicas, y una de ellas puede ser al níquel, que es un elemento muy común en la joyería o que puede encontrarse en la mayoría de joyas, que pues pues sí, que al momento de adquirirlas son los jóvenes que con frecuencia tienen menor presupuesto, pues compran este tipo de joyería común, y que pues no todos presentan reacciones alérgicas. Hay quienes sí, su cuerpo sí acepta este tipo de material, hay quienes no, quienes solo cierto tipo de material como puede ser el oro, la plata o el acero. Y también hablando acerca de las piezas o joyería, si es muy grande puede ocasionar cicatrices o daño en los tejidos, y si es pequeña cortar o rasgar la piel por accidentes que se pueden presentar al hacer cualquier cosa, como cambiarse, que se atore en la prenda y de esa manera rasgarse la piel. También se dice que pues por parte de la joyería que es muy pesada o muy grande, pues su uso excesivo puede ocasionar deformación o lóbulos de oreja alargados, y esto sí lo podemos comprobar, o a lo mejor hemos visto algunas personas que a lo mejor tienden a usar mucho aretes pesados grandes y se les puede ver esto de la deformación o cómo su lóbulo termina alargado. También está la posibilidad de formación de queloides o tejido de crecimiento excesivo, o estos bultos que se hacen, que además de no verse bien desde lo estético, pues presenta picazón y dolor, y para extirparlo pues se hace a través de cirugías, inyecciones, criocirugía, vendajes, radiación y terapia láser. Y por último también, como información, un boletín de la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial dice que los orificios múltiples practicados alrededor de la parte superior de la oreja son especialmente preocupantes porque al producirse una infección grave podría perderse toda esa parte, podría pues sí perder toda la curva superior. Y en el caso de los pendientes de tornillo nasales también menciona que pueden ser peligrosos porque de presentarse una infección podría extenderse al cerebro a través de vasos sanguíneos. Y bueno, ese boletín concluye indicando que lo ideal sería limitar las perforaciones al lóbulo de la oreja. Para concluir, vamos a ver cómo se ve todo esto desde la instrucción o desde la ley, que pues aunque no encontramos mucha información al respecto como tal,
sí podemos ver algunas cosas, como puede ser en Levítico 19:28, que dice: no serán cortes ni tatuajes en el cuerpo para venerar a los muertos. Y bueno, fuera de este verso o de esta parte no vemos algún otro mandamiento acerca de las perforaciones. También podemos ver que en el pueblo de Israel pues la realizaban con un significado, o que lo hacían a los esclavos en Deuteronomio 15:17 y Éxodo 21:6. Menciona cómo pues los esclavos que no querían salir libres en el séptimo año, sino que querían permanecer pues al servicio de su amo para quedarse con lo que había adquirido, ya sea esposa o hijos, pues se quedara, pero al hacerlo tenía que ser llevado ante los jueces y, y es donde su amo le tenía que horadar la oreja con lesna para que fuera su siervo para siempre, marcarlo de esta forma a través de la perforación que se hacía a estas personas esclavos que pues querían estar para siempre al servicio de sus amos. Y también podemos ver algunas partes como Génesis 24:22, donde se menciona a Rebeca, y aunque a lo mejor no vemos explícitamente que se menciona esta práctica de la perforación, o que aunque no vemos que diga que le perforaron la oreja o la nariz para ponerle los pendientes que, que le dieron, pues sí vemos que había estas piezas, ¿no? Sí vemos eh, bueno, ahí en esa parte le dan un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y bueno, pues a lo mejor sí se puede ver esta parte o estos accesorios que pues se puede ver más como por el lado de, pues sí, como para utilizarlos como accesorios, como para del lado estético, la belleza o para adornar. Y también vemos en Éxodo 35:22 que las mujeres, es donde se entregan ofrendas voluntarias, y entre las cosas que traen, pues traen cadenas, traen anillos, traen brazaletes, y entre todo eso de joyas que traen para ofrendar al Creador, también se mencionan zarcillos, que es como lo que podemos ahora ver como aretes, pero que, pues sí, ¿no? Está esta pieza. Y también en Números 31:50, pues también traen ofrendas, y entre las cosas que traen también se mencionan pendientes. Y otra parte donde se puede ver pues esto como accesorio, como este tipo de joyería, es en Éxodo 32:2, cuando Aarón pues le piden hacer un ídolo y hace el becerro de oro, y bueno, él les dice: quiten los zarcillos, o bueno, estas piezas que pues podríamos en otras palabras entender como pues aretes, dice, de oro, que están en las orejas de sus mujeres y de sus hijos y de sus hijas, y tráiganlos. Entonces todo el pueblo se quitó pues los zarcillos de oro que tenían en las orejas y se las traen a Aarón, y es donde sale el becerro. Y por último, otra mención de este tipo de accesorio, pues sí que puede verse así como que pues estaba presente en Génesis 35:2-4, es cuando Jacob se queda en Siquem y el Creador le dice que continúe su camino, que vaya a Betel, y él pues les dice que quiten los dioses ajenos que había entre ellos y que se limpien y se cambien de vestidos para irse a Betel, y ahí edifica un altar. Y bueno, dice en el 4:
Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos, aquí pues es como que pues vemos esta pieza, o como se puede ver como accesorio, que dice que estaban en sus orejas, y Jacob lo escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y bueno, esto es todo lo que encontramos en la escritura, pues que podemos encontrar, tal vez no directamente con la práctica de perforar, pero pues sí vemos cómo pues se ve desde los esclavos que lo hacían para mantenerse con su amo hasta que vemos presente este tipo de accesorios, como pues lo eran los arcillos, o en otras palabras aretes, pendientes, que pueden verse entre las ofrendas que dieron al Creador, y también entre lo que dieron para hacer un ídolo. Y por último este ejemplo donde pues se los quitan y Jacob los pone debajo de una encina para seguir su camino. Y bueno, pues ya más no encontramos en la escritura acerca de, de esto, de este tema, pero pues sería todo por esta ocasión. Si les gustó pueden dar like, dejar sus comentarios y también compartirlo. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video y shalom.